¿A qué nos referimos con quimioterapia? Seguramente ustedes lo han escuchado mucho relacionado a la quimioterapia antineoplásica, ¿no? Pero en esta unidad, en este tema, lo veremos con el concepto orientado a la quimioterapia antiinfecciosa. Y viene de la raíz quimei, que significa químico o alquímico, y terapeia, ¿no? Que es la terapéutica basada en químicos. Y entonces, como ustedes se podrán imaginar y prever, la terapia eh, basada en químicos se puede hacer para casi cualquier cosa, ¿no? Entonces puede haber quimioterapia antiinfecciosa, quimioterapia antiviral, quimioterapia antineoplásica, como ya les había adelantado. Pero bueno, en esta circunstancia veremos únicamente la quimioterapia relacionada al tratamiento de infecciones bacterianas. Otro concepto que es importante es el de toxicidad selectiva. Mientras más preciso sea el mecanismo de acción de nuestro enfoque terapéutico antibiótico, pues entonces vamos a atacar de forma más dirigida el problema que queremos atender. Mientras menos selectivo sea, significa entonces que podemos abarcar a un mayor número de blancos farmacológicos, y eso a veces no necesariamente es bueno. Puede significar que podemos comprometer a otros blancos que pueden causar reacciones adversas o alguna circunstancia que no queremos que suceda. Con respecto a antibiótico, pues igual suena como que antivida, ¿no? Que inhibe el desarrollo o causa la muerte de, en este caso, algunos patógenos bacterianos, y vamos a ver cómo sucede eso, cómo los diferentes fármacos tienen diferentes mecanismos para inhibir el desarrollo o causar la muerte de las bacterias. Y para todas las terapéuticas, no solamente para antibióticos, sino para todo en general, tenemos que ver cuáles son las características del medicamento, cuáles son las características de los fármacos, cuáles son las características de los agentes infecciosos y cuáles son las características del hospedero, ¿no? De esta triada antibiótico, agente infeccioso, hospedero, porque de esta combinación va a depender la mejor estrategia que podamos implementar para la terapia. ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión que vamos a tomar desde el punto de vista terapéutico? Enfocémonos con respecto al hospedero. ¿Qué pasará si no consideramos la edad de la persona a la que vamos a eh, tratar con respecto a, en este caso, a alguna infección? Es igual las infecciones que se contraen al inicio de la vida que las que se contraen a la mitad o al final de la vida. Evidentemente no. Tendríamos que saber cuáles son las enfermedades más frecuentes dependiendo de la edad de nuestro paciente, y entonces podemos ir perfilando cuál es la mejor opción terapéutica dependiendo de la edad del paciente al que vamos a atender. Evidentemente el embarazo es un factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los medicamentos que vayamos a utilizar, los fármacos que van a llegar a este organismo que a su vez tiene otro adentro, está embarazada. Entonces, todas las
circunstancias que tenemos que prever pensando en reacciones adversas, a alteraciones del nacimiento que podemos ocasionar debido a la terapia antiinfecciosa, lo tenemos que tomar en cuenta antes de decidir qué medicamento vamos a utilizar. El estado inmunológico, eso también es bien importante, es diferente el tratamiento de una enfermedad infecciosa en alguien que es inmunocompetente, a diferencia de alguien que tiene algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay algunas infecciones que se pueden agravar a través de un proceso de sobreinfección, por ejemplo, y entonces tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias desde el principio igual. En sujetos que tienen pocos meses de vida o acaban de nacer o pacientes que ya están en una etapa avanzada de su vida, el estado inmunológico es algo que tenemos que tomar en cuenta. De igual forma, el estado nutricional, ¿no? La forma de contender ante la enfermedad en todas las circunstancias, no solamente en la terapia antiinfecciosa, también es un factor que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento. Y evidentemente hay factores patológicos del hospedero. Diabetes, un problema común en el mundo, ya no solo en nuestro país, en el mundo. La diabetes, ¿qué circunstancias ocasiona o qué medios puede favorecer para que las enfermedades infecciosas ocurran, ¿no? Evidentemente hay problemas de inmunocompromiso, el desbalance de glucosa puede favorecer que haya infecciones en algunos tractos especiales, infección de vías urinarias, por ejemplo. Y entonces, saber cuáles son los aspectos patológicos de un paciente también nos pueden orientar a implementar las mejores opciones terapéuticas. Saber las características de la infección, qué características tienen los patógenos, qué las hacen susceptibles a diferentes terapias, saber con qué estamos lidiando, qué características tienen estas infecciones, entonces nosotros podemos elegir la mejor estrategia terapéutica. Y evidentemente, si existen varios medicamentos que se administran a estas personas, tenemos que saber si, por ejemplo, alguno de estos compromete al sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué tal que es un paciente que está tomando algún medicamento para artritis reumatoide, que es un modificador del sistema inmune que puede propiciar la aparición de infecciones, ¿no? Entonces, este conocimiento de los diferentes medicamentos que pueden estar tomando los pacientes que sabemos que pueden favorecer infecciones, pues también van a orientar nuestro proceder terapéutico. ¿Qué características tenemos que saber del agente infeccioso? Tomen en cuenta que la humanidad pues ha evolucionado, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, pero también los microorganismos han evolucionado desde que se originaron, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, hace algunos millones de años. Y entonces, estas adaptaciones evolutivas los han hecho persistir a través del tiempo, ¿no? Esta presión evolutiva, esta selección natural, ha hecho que estos microorganismos sean especializados, ¿no? Y entonces han creado mecanismos que les permiten replicarse mejor, infectar algunos tejidos de forma más importante y entonces esto les da algunas características de virulencia.
es este proceso de adaptación al medio que les permite sobrevivir y dejar descendencia, ¿no? Y así persistir en el tiempo. Es un proceso evolutivo, igual que nosotros. Y entonces, como parte de este proceso de evolución y adaptaciones evolutivas, también las bacterias han creado herramientas para contender con los fármacos. Y entonces han hecho cambios en su estructura, han a través del tiempo quitado blancos posibles farmacológicos, pueden estar creando enzimas que inactiven a los fármacos o expresar transportadores o bombas de expulsión o porinas que les ayudan a eliminar al fármaco de su medio, ¿no? Y entonces, este proceso de adaptación a través del tiempo les confiere a los bichos, en este caso a las bacterias, diferentes mecanismos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de iniciar las terapias. Vamos a ver, por ejemplo, algunas infecciones que se necesitan tratar con múltiples estrategias terapéuticas porque los bichos involucrados han creado varias estrategias para crear resistencia. Es el caso de Mycobacterium tuberculosis, en el que utilizamos hasta 5 diferentes medicamentos para poder mitigar este proceso de adaptación y erradicarlo y que no cause muchos problemas. Otro ejemplo que también veremos es el Helicobacter pylori, que vamos a hacer uso de diferentes estrategias terapéuticas para que podamos contender con estas adaptaciones evolutivas por parte de los bichos. Los agentes antibióticos pueden ser de diferentes naturalezas. Hay algunos que hacen efectos citostáticos, es decir, que inhiben la multiplicación de las bacterias, los detienen, ¿no? Está en el nombre citostático. Mientras que otros producen efectos citocidas, ¿no? Hacen que se mueran las bacterias por diferentes mecanismos. Vamos a ver, por ejemplo, unos que provocan radicales libres y estos radicales libres hacen que literalmente las estructuras celulares se rompan, ¿no? Y entonces este proceso hace que se mueran estas bacterias. Hay otros antibióticos, independientemente de su efecto de detención de la multiplicación citostático o eliminación celular, como es estas citocidas. Hay otros antibióticos que, aún que ya pasó el tiempo de las concentraciones importantes o de la administración en el organismo, siguen teniendo actividad antibiótica, ¿no? Y veremos cuáles son los antibióticos que después de su administración, durante mucho tiempo después, siguen teniendo estas actividades y antibióticas y los vamos a caracterizar por este efecto post-antibiótico. Estas estrategias del uso de antibiótico pueden caracterizarse, pueden enfocarse, pueden dividirse en diferentes momentos. Podemos usar antibióticos como profilácticos, es decir, el paciente no tiene infección, pero nosotros sabemos que se puede infectar, ¿no? Un ejemplo clásico es cuando alguien se va a someter a algún tipo de cirugía en el que vamos a acceder a algún segmento corporal que tiene muchas bacterias. Por ejemplo, una cirugía de abdomen en la que implique abrir el intestino, ¿no? Sabemos que ahí hay bacterias y que en este proceso quirúrgico las bacterias pueden salir y pueden infectar otros segmentos corporales. Y entonces, nosotros sabiendo eso,
utilizamos antibióticos antes de que ocurra la infección, ¿no? Entonces, lo podemos usar como profiláctico. Puede ser también que lo utilicemos como un tratamiento preventivo. Aquí sucede la infección y nosotros sabemos que va a transcurrir un proceso de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene tuberculosis en una familia, lo detectamos y sabemos que la probabilidad de que otros miembros de la familia que cohabitan estrechamente con este individuo estén infectados y entonces les damos tratamiento a todos en la familia. Entonces hacemos un tratamiento preventivo porque tuvieron contacto con un foco infeccioso. Hay otro escenario donde nosotros sabemos que el paciente ya tiene síntomas característicos de algún tipo de infección. Por ejemplo, llega con ustedes a su consultorio un paciente que tiene diabetes y les dice que le duele mucho al orinar, que le arde al estar orinando, que va muchas veces a orinar y a hacer pipí, y entonces ha tenido fiebre, y entonces ustedes, con las características del paciente, los síntomas, ustedes deciden dar tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque es muy probable que un paciente que tiene diabetes y que tiene todos estos síntomas de infección de vías urinarias tenga una enfermedad de este tracto y entonces deciden dar el tratamiento, ¿no? Y ustedes también saben que los principales patógenos involucrados en las infecciones de vías urinarias tienen ciertas características y ustedes también saben o van a saber después de este segmento de contenidos de farmacología cuáles son los antibióticos que son los más útiles para ese tipo de patógenos. Y entonces ustedes utilizan el antibiótico que hace perfecto sentido tanto con la sintomatología como con las características del patógeno. Y entonces deciden dar tratamiento. Hay otras ocasiones donde ustedes, además de que el paciente tiene síntomas, ustedes tienen el resultado de un examen de cultivo, ¿no? Que puede ser un cultivo con antibiograma, por ejemplo, y entonces ustedes ya saben exactamente qué bacteria es, a qué antibiótico es sensible, y entonces ustedes aplican un tratamiento definitivo. Hay otro escenario donde ustedes aplican un tratamiento antibiótico supresivo, y en este sentido hay un ejemplo que les va a ayudar a entender este concepto. Por ejemplo, cuando alguien recibe una cirugía en la que se colocan algún dispositivo, por ejemplo, un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla o una cirugía ortopédica en la que se dejan clavos expuestos. Entonces, ustedes tienen que dejar antibióticos durante un periodo largo de tiempo porque saben que es muy probable que haya una infección durante el transcurso de este proceso, ¿no? Y entonces utilizan un tratamiento antibiótico para suprimir cualquier infección después del proceso quirúrgico ortopédico, ¿no? Entonces, es importante que sepan cuáles son los diferentes momentos en donde podemos utilizar antibióticos y cuál es el objetivo de cada uno. Estos agentes antibióticos se pueden medir en una de estas curvas que hemos utilizado a lo largo de la primera etapa del temario, donde se observan las concentraciones de un fármaco a través del tiempo y podemos ver diferentes características. Esta línea de aquí lo que trata de ejemplificar es la concentración mínima inhibitoria de este fármaco
Y lo que dice aquí entonces es que mientras que el antibiótico esté en estas concentraciones, no va a ser suficiente para inhibir la actividad del antibiótico, ¿no? La concentración mínima inhibitoria. Esta línea también corresponde a la concentración mínima eficaz, ¿no? Si no es capaz de inhibir la actividad de la bacteria, entonces pues tampoco es eficaz. Y también esta línea la pueden encontrar en los libros como la concentración mínima bactericida, ¿no? Arriba de esta línea, de esta concentración, el fármaco puede matar a las bacterias, abajo de esta línea pues no las mata. Entonces, estos tres conceptos se pueden describir con esta línea de acá. Vemos este pico que está acá, que es la concentración máxima. Esta línea de acá también ya la conocen, es la concentración máxima tolerada. Arriba de esta concentración, el fármaco puede causar reacciones adversas que no nos gustan. Vinculados a antibióticos podemos observar y vamos a ver un fenómeno que es que puede atacar a otras bacterias que no queremos que se mueran. La flora bacteriana, por ejemplo, la que está en el tracto gastrointestinal. Y hay otros antibióticos que, como dije, van a tener este efecto post-antibiótico. ¿Y esto qué significa? Que nosotros vamos a administrar el antibiótico, está en este espacio donde es útil, que está lejos de los efectos adversos y está lejos de las concentraciones que no sirven de mucho. Y entonces, después de que nosotros lo administramos, y aunque las concentraciones plasmáticas estén por abajo de la concentración mínima eficaz o la concentración mínima inhibitoria o la concentración mínima bactericida, aunque el fármaco esté en este segmento, va a tener efectos contra las bacterias. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunos antibióticos que tienen efecto post-antibiótico. ¿Por qué es importante tener este uso racional de antibióticos? Pues bueno, le recuerdo un poquito el rollo histórico, ¿no? En 1910, la primera terapia antibiótica propiamente dicha, el Salvarsan. Después, unos 18 años después, casi 20 años después, la penicilina, ¿no? Y entonces, observen en qué año se observó la primera adaptación por parte de las bacterias a los antibióticos. Y entonces aquí se habla de la primera resistencia en 1961, ¿no? Entonces, estamos hablando que casi 30 años después de que empezamos a usar antibióticos, empezaron a aparecer resistencias al uso de los antibióticos. Esta figura que está de este lado trata de decir cuál es el porcentaje de resistencia en unas poblaciones europeas a una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Y entonces ustedes pueden ver que hay una parte importante de Europa que tiene más del 50% de resistencias, hay otras que tienen entre el 10 y el 25 y hay otras entre el 5 y el 10, pero si pudiéramos tener este mapa para una población latinoamericana, pues estaría igual de feo que este. Entonces, ¿cómo podemos evitar este proceso de resistencias bacterianas? Pues utilizándolos bien, ¿no? ¿Y qué implica utilizarlos bien? Implica utilizarlos en el momento adecuado, por el tiempo adecuado, en el paciente adecuado, ¿no? Y durante este segmento de temas, pues vamos a ver cuáles son estas características, durante qué tiempo es el que tenemos que administrar los antibióticos, a qué bichos son los que les tenemos que administrar algunas clases de antibióticos porque son los más susceptibles y de esta forma evitar que suceda esta circunstancia de resistencias bacterianas.
La Organización Mundial de la Salud declaró hace un par de años que esto es un problema importante de salud pública. Y como parte de esta estrategia de disminuir las resistencias, pues varios países, incluyendo México, ha creado una serie de medidas para restringir el mal uso de antibióticos. Una de estas medidas fue, y ustedes lo han notado, que no se pueden adquirir antibióticos sin receta médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes, quien sea podía ir a la farmacia y tomar, decirle al encargado de X, Y o Z antibiótico y se los vendía sin ningún problema. Ahora existe una limitante, ¿no? Tiene que estar respaldada esa compra a través de un profesional de la salud y entonces les tocará a ustedes como médicos elegir la mejor estrategia para mitigar este problema de salud pública. ¿Qué implica que haya resistencias bacterianas? Imagínense que de repente alguien enferme de alguna enfermedad normalmente tratable, ¿no? Una infección de vías aéreas superiores, y entonces le empiecen a dar antibióticos y que no se cure, y que no se cure, y que no se cure. Y entonces, después de un estudio microbiológico, resulte que la bacteria que esté causando esa enfermedad sea resistente a todos los antibióticos que existen. Entonces, tendríamos un grave problema al quedarnos sin una estrategia adecuada para el tratamiento de infecciones comunes, ¿no? Entonces, este es un llamado a la reflexión y a que todos los contenidos que veamos de aquí en el futuro los pueden aplicar bien. Y entonces, esta es una gráfica que nos dice qué tanto se consumen antibióticos en el mundo. Y entonces, evidentemente, mientras más negro rojo esté, pues más antibióticos se consumen en esas regiones. Vean los lugares europeos, vean nuestro país, vean estos focos en Asia y en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces, hay lugares donde se utilizan muchos antibióticos. Y esto en algún momento, pues, pone en un proceso de estrés evolutivo a las bacterias y lo que está produciendo es que exista más adaptaciones por parte de estos microorganismos que nos pueden poner en problemas serios en el futuro. Entonces, seamos conscientes cuando nosotros decidamos prescribir un antibiótico y expresemos esta visión a los pacientes para que continúen el tratamiento por los días que se les ha asignado y no causen resistencias bacterianas en el futuro.